Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a Innato. Me acompaña la arquitecta Pierina Correa Delgado, candidata asambleísta nacional por Centro Democrático y la Unión por la Esperanza, a quien le doy la bienvenida. Hola Nico, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu invitación y pues a través de tu señal un abrazo a todos quienes la siguen. Muchísimas gracias por compartir aquí en este programa ciudadano que entrevista todas las tendencias políticas y ciudadanas por igual. Bueno, en una entrevista que usted le hicieron, Pierina, escuché que ustedes no solicitarían ni amnistía ni indulto. En este caso, la amnistía sería como que la que podría aplicar un poco para el caso de su hermano Rafael Correa, sino que demostrarían la inocencia en el caso Sobornos. Pero aquí viene la pregunta puntual. ¿Qué pruebas tienen o cómo se demostraría que Rafael Correa es inocente? Mira, con un sistema, un país que tenga Estado de Derecho y con un sistema de justicia que la aplique tal como se personifica la justicia, una mujer con una venda en los ojos y una balanza completamente equilibrada. ¿A qué me refiero esto? Que no se utilice la justicia como un arma de persecución o de venganza o de destilar veneno por la razón que sea. ¿A qué me refiero con que demostraremos tanto nacional como internacionalmente la inocencia de mi hermano? Desde que se inició, veamos desde que arrancó el proceso. Los titulares con los que abría la prensa, que ya de por sí es un mecanismo de persecución en nuestro país, decía el gran titular: Odebrecht pone presidente. Y se habían entregado 17 millones de dólares a cambio de millonarios contratos en infraestructura, ¿verdad? Entonces, en contratación pública. Así eran los titulares. ¿Y cómo surgía, cómo arrancaba la investigación? La fiscal lo asumía sin ninguna denuncia de por medio, simplemente en base a una supuesta investigación de unos supuestos periodistas investigadores, y que un policía había tomado del portal de estas personas y había hecho un informe. Así empieza, no hay ninguna Hablando denuncia. concretamente del periodista Fernando Villavicencio, que comenzó con esta situación, con estas Correcto, denuncias a través de las redes sociales. Usted acaba de decir correcto. algo, Pierina, que es importantísimo, y yo también quiero compartir esto, porque la prensa no debe ser instrumento de persecución ni debe estar de servicio de servicio al gobierno de turno. Yo justamente he creado este programa neutral para entrevistar a todos por igual, porque a mi criterio, sí, es verdad que hay ciertos canales, ciertos medios que se parcializan a un lado y otros que se parcializan al otro. Para mí eso no debería existir porque creo que eso es una falta de respeto para los ciudadanos porque son ellos lo suficientemente inteligentes como para sacar sus propias conclusiones. Es Sigamos correcto, con su es tema. correcto. A ver, tú como periodista, tú puedes tener tu simpatía o afinidad. Ese no es delito, es tu derecho. Pero si vas a hacer periodismo, vas a hacer comunicación, la responsabilidad en el ejercicio de esa función es la objetividad, la verdad y la información comprobada, sustentada que compartas. Así es que yo también hago información, vengo de familia de periodistas y lo tengo clarito. Pero bueno, continuando con el tema, ¿qué te decía? O sea, desde el inicio, la investigación previa, la, la audiencia de formulación de cargos, de los 17 famosos millones de dólares, quedó en un cargo que había recibido $6.000. $6.000 que eran como un chanchito, una alcancía de empleados de la presidencia, incluido Rafael, que él pidió un préstamo y consta el ingreso en su cuenta bancaria y también consta el ingreso de cada cheque, 12 en total por $500 cada uno, con los que pagó la deuda. Por lo tanto, no existe deuda. Al final, mira, en esa audiencia de formulación de cargos, la jueza Diana Camacho increpó a la fiscal por el desorden y lo mal planteado del caso. El juez, uno de los jueces que se nombró para el caso, fue principalizado y la ley impide que un juez suplente enfoque y asuma casos penales. O sea, desde el inicio nació con vicios. Y en algunas ocasiones, por ejemplo, en esa etapa, el equipo de abogados recusó a los jueces. No pasó nada. Igual siguieron. Viene la audiencia de juzgamiento
que la convocan en plena pandemia. En plena pandemia, ¿cuál era la urgencia? Un caso normal de este tipo, con un solo acusado, con su tramitología, los tiempos y todo como corresponde, toma en promedio unos 3 años. Acá eran 21 acusados. 21 acusados y duró exactamente 8 meses, incluida casación y ratificación de la sentencia por parte de la Corte Constitucional. Pero luego, audiencia de juzgamiento, vienen y el juez le da haciendo y cambiando la figura de la acusación a la fiscal. Hay pruebas, hay correos electrónicos que señalan que la noche anterior el juez principal, el ponente, junto con la secretaria de la fiscalía, armaron la sentencia que iban a usar al día siguiente entre bromas, burlas y todo. Entre gallos de medianoche. Sí, pero entre bromas y burlas, o sea, se burlaban y a ver, ¿y a este qué le vas a poner? ¿Y al de acá qué le vas a poner? ¿Y a Glass qué le vas a poner? En ese sentido, están los videos, puedes ir en justicia. No, sí yo he revisado Arquitecta, y aquí también le hago otro paréntesis parecido al de la comunicación, porque la justicia tampoco tiene que estar a disposición del gobierno de turno, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que en este caso no se respetó un debido proceso, que estaríamos hablando de los tiempos, que se efectuó muy rápido, pero las pruebas que se habrían presentado, los abogados que defendían a Rafael Correa no pudieron de pronto refutarlas. A ver, se usó todos los mecanismos para refutarlas, pero todo fue manipulado, todo fue forzado. Cuando tenían, después de dictar la sentencia, nunca les hicieron llegar el documento completo de la sentencia y después les dieron 15 días para revisarlo y eran más de 800 fojas, pues. O sea, pusieron todos los obstáculos habidos y por haber. También se hizo la apelación y todo era negado, 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 negado. Por eso digo que en instancias nacionales e internacionales se comprobará, sin lugar a dudas, con toda la documentación del caso, que el juicio llamado sobornos es un ejemplo, incluso está siendo estudiado así en algunas universidades, de fraude procesal de principio a fin. Por lo tanto, no aplica ni el indulto ni la amnistía, porque estas dos figuras implican la aceptación de la existencia de un delito y el indulto es para los privados de libertad, y en el caso de cohecho podría de pronto el tema de la amnistía, pero usted dice que no van a ir por ese lado tampoco, ¿no? No son aplicables, para comenzar, no son aplicables a delitos contra el Estado, pero más allá de eso, si estamos hablando de que mi hermano es inocente, no cabe ni pedir, ni tampoco en caso de un ofrecimiento aceptar ni una amnistía, ni un indulto, porque las dos implican la aceptación del cometimiento de un delito que no es el caso. Mi hermano no ha cometido ningún delito, es inocente y así lo probaremos, bueno, lo probarán los equipos de abogados. Arquitecto, usted mencionaba esa famosa empresa Odebrecht, ¿no? Y Jorge Glass está en la cárcel de La Tacunga. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace un par de años cuando él estaba en la cárcel 4. Y en esta entrevista puntual voy a decir algo que él me lo reveló, que me lo dijo y yo me lo guardé por mucho tiempo. Y me lo dijo de una forma que indistinto. Yo no soy quien para juzgar, eso es un tema de la fiscalía. Pero él me dijo algo que me llegó. Como digo, no soy quien para juzgar. Me dijo dos cosas puntuales. Me dijo, yo soy inocente, yo soy católico, creo en Dios, y yo respeto a las personas que también creen y tienen esa creencia. Me dijo, yo de rodillas he rezado y juro por Dios que yo soy inocente. Me lo dijo. No estoy a favor ni en contra del Señor, simplemente estoy revelando algo que él me lo dijo y siempre me lo guardé. Pero también me dijo algo que es muy importante. Y aquí es la parte que yo no comprendo y no, hasta ahora, por más que lo pronto no lo logro entender. Él me dijo, yo confío en Rafael Correa. Confío en Rafael Correa y en sus acciones. Sin embargo, ustedes pusieron a Lenín Moreno como candidato en ese entonces por Alianza País. Y vimos todo lo que ha ocurrido. Alianza País ya no existe. Y le pregunto también de una vez, aprovechando, el que Alianza País no sea su plataforma en estas elecciones, les debilita un poco, Pierina, esta situación. Porque también yo creo que si esa confianza que tiene Jorge Glass y que la manifestó y que la ha manifestado, creo que también públicamente, yo, si se lo digo sinceramente, no he visto que Rafael Correa ha hecho algo más por Jorge Glass.
No sé, quizás me equivoco, por eso se lo pregunto a usted, Pierino. A ver, algunas precisiones. Efectivamente, nosotros propusimos en la creencia de que iba a continuar Lenin el proyecto de la Revolución Ciudadana, el proyecto político. Por tanto, cuando hablamos de traición y de deslealtad, decimos que no traicionó a Rafael Correa, traicionó al pueblo ecuatoriano por el incumplimiento del proyecto, que fue parte de las razones por las cuales el pueblo lo apoyó con su voto. Otras precisiones. Al 95, lo que pasa es que ya no es nuestra. Nos quitaron el movimiento, se quedaron con el movimiento, pero es el movimiento del presidente de la República actual. Por otro lado, lo de Jorge fue posterior a la posesión. Él ganó en binomio con Lenín Moreno. A los pocos meses hubo un tema, Jorge hizo pública una carta de rechazo a lo que estaba haciendo Lenín y a partir de ahí empezaron sus problemas. Él, confiando en que se iba a respetar el Estado de Derecho y la justicia en este país, renunció, pidió que se le levantara la inmunidad para que pudiera ser juzgado, porque así como te lo manifestó a ti, él decía, yo soy inocente y por tanto no tengo por qué temer, ni huir, ni nada. Bueno, esa fe lo tiene en la cárcel desde hace tiempo porque le dictaron orden de prisión preventiva y nunca más salió. Y es más, le han vulnerado todos sus derechos y todo. Ahora, la creencia o la aseveración que acabas de hacer de que Rafael Correa no ha hecho mucho o no ha hecho nada por Jorge Es lo que yo es, estoy por viendo, por eso decirlo te lo pregunto, delicadamente, sí. no, estás equivocado y es impreciso. O sea, hemos hecho de todo, no solo a nivel nacional, sino internacionalmente, desde aportar económicamente, ayudar a la familia, hacer asesorías en cuanto a los equipos de abogados, gestiones internacionales y mucho más. El problema es que aquí a nivel nacional todas las instituciones que imparten justicia están cooptadas y te voy a decir tan cooptadas que en el caso de sobornos hay un recurso que todavía queda abierto aquí a nivel nacional y es el recurso de revisión. El recurso de revisión no tiene fecha de caducidad, pero no tiene ningún sentido aplicarlo en este momento cuando quien tiene que resolverlo es la Corte Constitucional, que fue la que ratificó la sentencia ejecutoria y la dejó ejecutoria en firme en la etapa de casación. Entonces, la reservamos para otro momento. Y lo mismo se ha hecho en el caso de Jorge. Quizá la diferencia es que no ha sido tan publicitado como el caso de Rafael, pero se ha hecho exactamente la misma tramitología, se han interpuesto exactamente los diferentes recursos y documentos y a todos hemos recibido no. Se hizo la gestión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se los invitó a visitarlo en la cárcel para que ellos constataran. Vino la recomendación en época de COVID por parte de Michelle Bachelet para que revisaran el tema carcelario, la sobrepoblación y que en base al criterio de los jueces se favoreciera la libertad en los casos que se aplicara o el arresto domiciliario para la continuación del cumplimiento de la sentencia en función de tiempos de condena, tipos de delito, tiempos que ya tuvieran cumplido, estado de salud, precariedad, entre otras cosas. Y a pesar de que Jorge tiene todas esas condiciones, no le pararon absolutamente bola para nada. Y sencillamente ni siquiera ha habido épocas en que ha estado sin acceso a la medicina. Ha habido épocas en que le han negado el acceso a las visitas familiares. Lo que él pedía era el cambio de arresto domiciliario. Se lo negaron. Pidió el cambio a la cárcel número 4, se lo negaron. Demostró claramente el riesgo en el que está y sí, estaba y continúa estando su vida en un centro de mayor peligrosidad donde hemos visto y hemos sido testigos de fuegos cruzados y enfrentamientos entre grupos al interior de la cárcel
y sin embargo sigue en esa cárcel y no lo mueven. Sí, y Acaban, yo, me parece que cambiaron a Alexis Mera y también cambiaron y pusieron muy cómodamente al hijo de Atalá. sí, Entonces, en este caso le hacía este comentario y sí, sí, es que justamente para que usted nos pueda comentar un poco, y le ofrezco disculpas si de pronto yo hice una mala aseveración, pero es lo que yo, o sea, lo que yo veía y lo que yo estaba viendo, porque de Jorge Glass se escucha muy poco y qué buena, que válida su aclaración, porque yo más allá de que él sea político o vicepresidente o lo que haya sido, yo lo hablo de él como un ser humano, a la persona que conocí como ser humano, y yo hablo desde ese punto como persona. Jorge Glass, tuve la oportunidad de conocerlo cuando toda la muy, gente le dio la espalda y no, fue en la cárcel 4 y por eso de ahí hacía esta referencia. Pero Pierina, ahora si no, usted es candidata a la asamblea, dígame. me parece muy bien tu aseveración y te voy a decir algo más. Hay grupos que todas las semanas hacen plantones, lo que se llama en Guayaquil la esquina de la Resistencia, y es un plantón por la vida y la libertad de Jorge Glass. Adicionalmente hay personas que hacen vigilias afuera de la penitenciaría, de la facilidad del centro de rehabilitación de La Tacunga. Eso se ha mantenido sin ningún problema. Me parece que el año pasado, sí, el año pasado creo que fue, se hizo una caminata me parece que fue desde Quito hasta el centro. Hay personas que recuerdan su cumpleaños y lo visitan y le llevan un pastel. O sea, él no ha sido abandonado por nadie, ni por sus seguidores, ni por la militancia, y peor aún por Rafael. Rafael no está aquí físicamente, pero siempre está pendiente, y no solo de él, de todas las personas que han sido perseguidas, que están fuera del país, que están alejadas de sus familias de manera injusta por un tema de persecución política. Así es que, y no solo como ser humano, o sea, primero como ser humano, como ciudadano, y en el caso de Rafael, como amigo, como ex scout de su grupo y como ex colaborador y binomio. O sea, hay múltiples factores que hacen que no sea olvidado para nada y peor dejado de lado ni descuidado en ningún sentido. Irina, bueno, sí, como candidata a la Asamblea Nacional, pasando ya a este otro tema, yo siempre le escucho que usted dice que van a retomar el tema del Código Orgánico de la Salud, pero exactamente cuáles son los puntos que ustedes quieren, que consideren importantes y que estarían en contra de que haya sido vetado por el Ejecutivo. Mira, yo lo estoy recién revisando. Eh, Estamos analizándolo con un equipo multidisciplinario, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con salud, de manera especial, y con educación también, son temas urgentes a ser tratados por las condiciones que vive nuestro país. Y de manera especial, al tener nuevamente una situación bastante complicada de pandemia, de rebrote, que tiene colapsado a todo el sistema de salud y ya con algunos muertos en esta segunda etapa. Hay temas sensibles y ¿qué pasa? O sea, a mí me pareció un acto de irresponsabilidad vetarlo al 100%. Puede ser que no haya la coincidencia con algunos temas, pero no al 100%, porque eso lo inhabilita, de acuerdo a la Constitución, por un año para ser tratado nuevamente. Entonces, para volver a analizarlo, y creo que es importante que la nueva Asamblea lo revise nuevamente y eventualmente haga cambios que considere o incluya cosas o extraiga cosas, dependiendo de los análisis que se hagan. Pero sí hay mecanismos al interior de la Asamblea o una mayoría absoluta, 91 votos, para una propuesta de revisarlo o una consulta popular a la gente porque lo dice la Constitución, ¿no? Entonces, pero creo que es urgente, o sea, es como el tema económico. Si no tomamos decisiones en la parte económica, si no tomamos decisiones como la inmediatas, como la derogatoria de la ley de apoyo humanitario, que precariza a la fuerza laboral, que hace regresión de derechos cuando no hay trabajo, cuando tanta gente se ha quedado en la calle, más de 300.000 desempleados desvinculados de sus trabajos, 1 millón de desempleados, es la información total del INEC,
empleo inadecuado, desempleo, subempleo, empleo informal y sin ningún viso de solución, que es lo peor. Entonces, hay temas súper urgentes que hay que tratar. Y Pero yo aquí creo... viene lo lamentable, arquitecta Firina, porque resulta que para que se posesione la asamblea faltan aproximadamente 6 meses. Y estos 6 meses son vidas que se van a perder. Y yo lo digo públicamente. Yo, como siempre lo he dicho, yo no he sido muy afín al señor Lenín Moreno desde que era vicepresidente de su hermano. Nunca fue de mi agrado y a muchas personas cuando se dio este tema de Lenín Moreno, yo no lo apoyé, nunca estuve de acuerdo con él. Y creo que el tiempo me dio la razón. Y lo digo públicamente porque ahora me dice que soy brujo con respecto al señor Moreno. En todo caso, yo creo que a los actores políticos, a los candidatos, yo creo que deberían empezar a hacer sus esfuerzos desde ahora, pues, porque son 6 meses que no sabemos cómo la pandemia va a arrasar con el Ecuador. Se acercan las elecciones en el Consejo Nacional, el Consejo Nacional Electoral todavía no ha dado un plan de emergencia, cómo van a ir a votar las personas mayores de edad. Ahora resulta que la nueva mutación del virus ya está en el Ecuador y bien, gracias, nadie dice nada. Entonces, Esperina, yo creo que usted ya como candidata a asambleísta, y así mismo se los estoy pidiendo a todos los candidatos que ya empiecen a actuar, porque sabemos que el gobierno de Lenín Moreno prácticamente pasa los días, pues, pero la vida no es su juego, Pierina. A ver, estamos a 4 meses a pocos días de la elección y a 4 meses de la posesión como asamblea. Mientras no seamos, somos candidatos en este momento, no sabemos quiénes o cuántos vamos a llegar. El método de Webster atomiza tremendamente la asamblea. Entonces, si me dices de qué manera podemos actuar aquí, más allá de la forma en la que hemos estado haciendo, en este momento somos ciudadanos y no tenemos ningún tipo de autoridad todavía para poder incidir en el tema. Y aparentemente a quienes integran la asamblea en este momento, que se fraccionó nuestro bloque y luego se ha seguido fraccionando y ha generado los famosos independientes, entonces yo no creo que haya las condiciones adecuadas para poder tratar y retomar el tema con todos los pasos y todos los procesos que hay que seguir. Si tienes una idea, bienvenida sea. No, Yo no la veo. a través de mi programa yo lo estoy haciendo y le estoy diciendo a todos los activistas, actores políticos, candidatos, personas que ya están dentro en la asamblea, concejales, para ver qué se puede hacer, porque realmente el gobierno, a mi criterio, simplemente aparece en cadenas nacionales y cosas así, pero nunca nos dio ningún tipo de solución. Ahora yo no sé ni cuántos contagiados habrán de lo que se sabe, ¿no? Y es una situación que realmente preocupa, creo, a todos por igual, ¿no? Hay un tema puntual que quería preguntarle también, arquitecta. ¿Usted estaría de acuerdo con mantener la tabla de drogas o quisieran derogarla en el caso de que ustedes lleguen a la asamblea? Mira, la tabla de drogas fue creada con la finalidad de hacer una diferenciación muy clara entre el consumidor y el traficante. En la Constitución de Montecristi se incluyó a la drogadicción como una enfermedad. ¿Qué implica, qué implica esto? ¿Qué implica esto? Que al ser una enfermedad puede intervenir el Sistema de Salud Nacional en programas de prevención para evitarlo, en el tema de tratamiento cuando ya ha caído a través de los programas y centros de rehabilitación y el seguimiento una vez que se ha superado el problema. Falta mucho por hacer, pero es la diferencia. Lastimosamente echa la trampa, echa la ley, echa la trampa. Y también se requiere de la coparticipación de la Policía Nacional para poder diferenciar entre el consumidor, que sería considerado como una persona enferma, víctima de una enfermedad, y cuando tú estás enfermo te dan medicina, te tratan o te llevan a un hospital. En este caso, pueda tener la oportunidad de ser ingresado en un centro de desintoxicación para que pase por el respectivo proceso, que me parece a mí que también está fallando mucho, es el acompañamiento posterior. ¿Por qué? Porque, y le digo con conocimiento de causa, porque yo trabajo en apoyo a los centros y algunos programas de recuperación de chicos y lo hice a través del deporte en la Federación Deportiva del Guayas, porque hay que darles, o sea, yo le preguntaba a la señora directora de un centro, le digo, y después de que superan el tema, ¿qué?
se van a su casa. Ah, ok. ¿Y quién les hace seguimiento? Bueno, Leo, ese creo que es el problema. ¿Por qué? Porque termina regresando al mismo lugar donde su papá, su hermano, el vecino, el primo, el pana del barrio, su padrino, qué sé yo, todo su entorno está involucrado en las mismas prácticas. Entonces, ¿cómo se puede ayudar? Y lo hice nuevamente, lo hice yo con el deporte, dándoles una razón, una motivación, algo a que aferrarse para cada día levantarse con la idea, hoy no voy, un día a la vez, hoy no voy a consumir porque si consumo me va a perjudicar mi plan de trabajo para ser campeón de tal cosa. Te digo, yo trabajo con chicos, les comparto libros de motivación, algunos hasta de temas religiosos, por los mensajes más allá de la profesión de fe como tal. Organizamos actividades y una serie de cosas porque es necesario darles ese plus. Si vas a estar vago sin hacer nada en media vereda, entonces va a caer fácilmente en las garras nuevamente de la drogadicción. Así es que yo sí creo que es válido, creo que los policías deben aplicar un mejor criterio para diferenciar entre el consumidor y el microtraficante. Creo que los jueces o el sistema judicial tiene que también tener criterio en su aplicación, porque una cosa es la sanción a un delito que corresponde al tráfico, sea micro o macro, y otra cosa es la atención en salud para el que es consumidor. ¿Okay? Y además, reforzar temas de principios, temas de valores, temas de educación en los colegios, tema de formación desde el Tiene que hogar. ir complementario a todo este programa para que pueda ser efectivo. Entonces usted estaría de acuerdo con que se mantenga en todo caso esta tabla, diferenciación de estas diferencias, ¿no? A ver, justamente que se me adelanta con el tema de la Federación Deportiva, algo quería preguntarle así rapidito, porque ¿qué pasó con el estadio de Guayaquil, el emblemático que está un poco abandonado? Y he visto algunos reportes sobre esa situación. Mira, eso fue una campaña en contra que arrancó un famoso doctor que fue presidente y vicepresidente de la federación por 20 años y que no se sintió muy a gusto cuando yo asumí la presidencia, por varias razones. Se las cayó en un momento, pero cuando ya dejó de ser presidente, las votó con toda la fuerza. El primer hecho de ser mujer. O sea, yo soy la primera y hasta el momento única mujer que ha presidido la federación en casi 100 años de historia. Entonces, entraba yo a romper ese esquema machista en la federación, pero no solo el esquema machista. Las madres de familia y los trabajadores me decían, arquitecta, finalmente hay un presidente en la federación, porque yo sí hacía oficina, pero adicionalmente acompañaba a mis decisiones, a las competencias, a las bases de entrenamiento, a los Juegos Nacionales, y tanto los deportistas como los padres de familia y todo el personal médico, administrativo, los entrenadores y todo, sabían que podían contar conmigo porque yo estaba ahí. Nosotros fuimos siempre una administración de planificación, nos propusimos la formación integral de los niños jóvenes a tal punto que tenemos unidad educativa completa con bachillerato técnico especializado en deporte, gestión hecha en mi administración, yo la recibí en 10º grado. Ya tenemos 3 o 4 promociones. Nuestros chicos salen con conocimientos y habilidades para aprobar cualquier prueba, ser bachiller y asumir cualquier carrera que quieran, o mantenerse dentro del sistema deportivo que es deficitario como monitores, como ayudantes, y de esa manera insertarse laboralmente en un sector que le permite seguir practicando deporte por un tiempo más. Tenemos 6 chicos profesionales sin que les haya costado un centavo sus estudios. Tú sabes cuánto cuesta una carrera universitaria, gracias a convenios que teníamos con universidades en base a calidad académica, calidad deportiva y de comportamiento. Generábamos más de $2 millones, pero ¿qué recibimos? El problema es que tenemos que ver qué recibimos y en qué condiciones. Recibimos 2 piscinas olímpicas que no podían ser homologadas porque en algún momento se dañó el azulejo
y veto a saber quién lo arregló sin la menor verificación de que cumpliera con las medidas reglamentarias que autoriza la Federación Internacional de Natación. Nosotros dejamos las 2 piscinas homologadas a tal punto que la Federación Internacional Sordolímpica, es decir, para nadadores con deficiencias auditivas y de lenguaje, escogieron de entre muchas nuestro complejo de piscinas para que ahí arrancara formalmente el registro de marcas y tiempos a nivel mundial, internacional mundial, de competencias de natación sordolímpica. Por algo ha de haber sido. El complejo Cuatro Mosqueteros estaba completamente destrozado, casi sin posibilidad de uso. Nosotros lo rehabilitamos completamente a tal punto que ahí tuvimos inclusive competencias de saltos ornamentales a nivel sudamericano. El Coliseo Cubierto estaba también sumamente deteriorado. El Coliseo de gimnasia artística, que queda al lado en el Eso no lo complejo, conozco. Eso no lo ese conozco. queda al lado En de la la Avenida de las escuela, Américas mismo, en Guayaquil, ¿no? al lado de la escuela de voleibol. En la escuela de voleibol, por ejemplo, levantamos las 2 canchas porque había un hongo y la humedad las reventaba cada rato, se intervino y se las recuperó completamente las 2. El coliseo de gimnasia estaba tan mal hecho que corría peligro de derrumbarse en cualquier momento y causar daño a quienes lo usaban. Fue hecho nuevo desde cero, se nos quemó por la irresponsabilidad de un soldador que no tuvo la precaución y gracias a Ese. Dios seguro. Al lado de ese estaba el Coliseo de Tiro Olímpico, que tuvimos que derrocarlo completamente por el mismo riesgo. Se remodeló el gimnasio Jaime Nebo Velasco, que ahí no te morías del cansancio, te morías del tétanos, porque las máquinas terribles, oxidadas y todo. No sé en qué condiciones esté ahora, pero nosotros lo reinauguramos completamente modernizado, con área de máquinas para todos los equipos de músculos del cuerpo, los grupos con sala de cardio, con todo tipo de máquinas, remo ergómetro, caminadoras, cross trainer, bicicletas estacionarias, sala de spinning, sala de aeróbicos y de bailoterapia, todo con acondicionamiento de aire, área y jaula de artes mixtas, zona de cross training, ¿qué Estaría más? de ir a ver, porque a Guayaquil no voy hace muchos años. Cuando vaya por ahí me daré una vuelta para poder ver todos estos cambios, porque hace muchos años que no voy a Ya, Guayaquil. a mí me intervinieron en la federación en el 2019, enero si no recuerdo mal, cuando fue oficializada mi candidatura. ¿Qué pasaba con el estadio modelo? El estadio es olímpico, tiene el gramado de césped que nunca contó ni con riego automatizado ni con drenaje, era parte del proyecto. Pero nuestros equipos de fútbol eran campeones en las diferentes categorías y se entrenaba ahí, no solo fútbol, sino ciclismo, porque también tiene velódromo, y atletismo. Cuando yo llegué a la federación, esa pista atlética ya había cumplido su vida útil, pero como no teníamos el presupuesto, el proyecto costaba, si no recuerdo mal, $1.200.000 y era para intervenir, levantar todo el gramado, ponerle riego automatizado, ponerle drenaje y volver a hacer la cancha, que recién ahora lo han hecho, levantar toda la pista atlética, verificar la nivelación, el relleno, la compactación del material base y poner la nueva capa sintética encima, respetando las disposiciones para que por lo menos mantuviera las mismas características y ser homologable en la misma categoría de pruebas internacionales. Ahí hicimos más de un campeonato y juegos nacionales, incluso campeonatos nacionales y sudamericanos. El velódromo, arreglamos
todos los graderíos, porque llovía afuera y llovía adentro. Tuvimos que levantar. Ese estadio tiene capacidad para 42.600 personas sentadas. Levantamos todo el graderío. Nadie lo nota y nadie lo sabe, porque no es una obra visible. Abajo remodelamos todo debajo de los graderíos, porque los bomberos nos obligaron a abrir 200 metros lineales de puertas para garantizar la seguridad de los usuarios en caso de eventos masivos como conciertos. Arreglamos y recuperamos la suite presidencial y las cabinas de transmisión para los periodistas, algunas incluso con aire acondicionado. Se lo pintó íntegramente, se arregló todo el sistema eléctrico del estadio. Usted habla con mucho entusiasmo de toda esa gestión que usted hizo en la federación, se nota que le cogió mucho cariño. De eso, yo he sido desde los 12 años seleccionada del Guaya, seleccionada del Ecuador, pero es un trabajo, es una historia que yo vi y que yo construí con mi equipo de trabajo. Resultados históricos. Nadie tiene en este país, hasta la fecha, ninguna federación provincial ni Concentración Deportiva de Pichincha. Concentración tiene 7 campeonatos de juegos nacionales. En mi administración, 10 campeonatos de juegos nacionales en todas las categorías. ¿Ok? Y ganancias, resultados técnicos. Yo soy la única federación que tiene unidad académica, que tiene deporte formativo adaptado, es decir, para personas con discapacidad. Y tengo a Kiara Rodríguez, triple campeona mundial juvenil, 16 años de edad, discapacidad física, campeona mundial absoluta, y clasificó para Japón Paralímpicos, Juegos Paralímpicos Japón, antes 2020, ahora 2021, y ella fue formada desde los 12 años en la federación. Entonces, que a mí me vengan a decir que estaban destruidos, las fotos que publica la prensa son de este periodo, y acerquen las imágenes, porque se ve la cancha y se ve que están ya las excavaciones para la pista. Nosotros no llegamos a ese punto porque cuando en enero me intervinieron la federación, nos quedamos con el borrador del acuerdo por firmar con el municipio de Guayaquil. Ya teníamos hablado un aporte de 100.000 por parte de la Secretaría del Deporte y también la participación de la empresa privada. Éramos Secretaría del Deporte, municipio, nos iba a poner la cancha, el material sintético, porque, por ejemplo, a ellos les costaba 500.000, porque ellos no pagan impuestos o los recuperan. A nosotros, con impuestos y aranceles, nos hubiera salido en casi $800.000. ¿Ok? Y teníamos nuestro personal. Tengo que pasar al siguiente tema, bueno, que ya es el final. Creo que ese tema de la federación es un tema que a usted le gusta mucho, le entusiasma mucho, ya me di cuenta. Pero quiero hacer una pregunta final y que tiene que ver con el candidato Arauz y las campañas que se hacen a nivel de las diferentes tendencias políticas. ¿Qué pasa? Que de un lado dicen una cosa, del otro lado dicen otra. Pero el candidato Arauz siempre hace mención a los bancos, al tema del feriado bancario, y sin embargo, no sé por qué hace esa relación cuando en el mismo gobierno de Rafael Correa se hizo una comisión en donde, según Eduardo Valencia, que fue miembro de esta comisión, indicó pues que Guillermo Lasso no habría tenido injerencia en temas del feriado bancario. Entonces, por eso sí me nace la duda. ¿Por qué? Porque creo que podrían haber otros tipos de planteamientos que en este caso creo que a los ciudadanos nos interesan más las propuestas que ya hablar de estos temas. No sé cuál es su criterio sobre esto, Pierina. A ver, lo que hace Andrés al hablar del tema es dejar en claro el doble discurso de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso sí fue parte del cambio de sucre a dólar, es decir, de entrar a un proceso de dolarización. Guillermo Lasso sí fue parte del feriado bancario porque ocupó cargos en los gobiernos responsables. Desde el Banco de Guayaquil, cuando a la gente que perdió tanto por el feriado bancario y todo, y supuestamente en base a un calendario les devolvieron sus ahorros, ellos recibieron no dinero en efectivo, recibieron bonos. Y esos bonos fueron adquiridos por el Banco de Guayaquil a una fracción
del valor, pero ellos sí los vendieron al 100%. Entonces, como consecuencia del feriado bancario y toda la crisis financiera que se vivió en esa época, hubo un éxodo de más de 3 millones, muy doloroso, de más de 3 millones de ecuatorianos que tuvieron que salir del país, que lo perdieron todo, que fraccionó familias en más de una ocasión, incluso personas adultas mayores que perdieron sus ahorros, murieron de un infarto, hubo suicidio, fue toda una tragedia nacional. ¿Y por qué se hace mención ahora? Porque ahora ofrece créditos a 30 años y al 1%, y si lo puede hacer ahora, por qué no lo ha hecho antes? Como una forma de, porque si está haciendo eso, lo está ofreciendo, quiere decir que no está perdiendo, ¿verdad? Que igual está teniendo una utilidad. Entonces, ¿por qué mantener intereses del 16% que pueden subir hasta el 28% y el 30%? Claro, sí, Porque eso es algo muy complicado, sobre todo que estamos en una economía dolarizada, es un tema que se debió haber tratado hace mucho tiempo. Aquí están los famosos, no sé si los alcanza a ver, los famosos billetes de Sucre. Yo colecciono billetes y los recuerdo mucho estos billetes. Sin embargo, aquí hay algo que sí se habla mucho, no solo a nivel de redes sociales, en noticieros, las personas lo conversan, y a mi criterio personal, a mí el señor economista Rafael Correa, a través suyo quisiera invitarlo aquí a este programa Ciudadano. Yo en lo personal hay cosas que valoro, que respeto, que creo que hay que hablarlas, pero no coincido para nada que él visite a Nicolás Maduro. A mí en lo personal me parece que no es lo acorde, porque todos estos fajos de billetes que están aquí, que están en este momento aquí, no sé si los alcanza a ver, Pirina, no son ni un dólar, pues. Entonces, eso sí genera estas confusiones que se dan en estos tiempos electorales. Entonces, no sé por qué, si usted a través suyo me permitiría que Rafael Correa venga acá al programa, sería un gusto para mí, y hacerle esa pregunta puntual: ¿por qué relacionarse con el gobierno de Nicolás Maduro cuando hay con tantos problemas? Quizás le caiga bien, pero a mí en lo personal no creo que sea pues, algo que le favorezca a él. ¿Qué tiene que ver el tema de lo que ocurra en Venezuela con lo que ocurre aquí? ¿Y por Tiene qué mucho que ver, Pirina, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una devaluación económica y monetaria. Lo que ocurrió en Ecuador fue un éxodo de ecuatorianos que se fueron por las circunstancias que se fue Guillermo Lazo, y ha sido quien sea el culpable. En Venezuela estamos viendo una situación similar, estamos viendo la salida de ciudadanos venezolanos, eso es algo innegable. Y es lo que a mí me sorprende, que el economista Correa visite a Nicolás Maduro, o sea, en medio de esta situación. Y eso, a mi criterio, no sé si usted si considera que le favorece o no le favorece, es lo que a mí, por eso les pregunto. Yo creo que no deberías incidir para nada, primero porque Rafael no es presidente en funciones ni funcionario de ningún tipo en este momento. Existe un término que se llama soberanía, que es el respeto tanto que nosotros exigimos con respecto de otros países, otros gobernantes, otras personas, y también que se debe tener hacia otros estados. Entonces, tendrías entonces que también cuestionar el que vaya a Argentina a la posesión de Alberto Fernández o que visite en México a AMLO. O sea, No, no, yo no. yo no cuestiono que él visite a todos los presidentes que él sea, mejor que sea una carta abierta para todos lados, está muy bien, yo felicito eso. Pero yo hablo puntualmente del presidente Maduro, que en lo personal yo he entrevistado aquí muchos actores, diputados venezolanos, activistas venezolanos, he conversado con venezolanos en la calle. Entonces es algo que a mí de pronto no sé, me llama un poco la atención que él esté alineado con un presidente que muchos gobiernos incluso lo desconocen a él como presidente. Y creo que la situación de Venezuela ya es un poco más allá de hablar de la soberanía, es ver que las personas están en una situación muy dura, y que a eso pues ya no se le puede llamar ni siquiera soberanía, pues o sea, por un país que está al borde de la destrucción total. Y no lo digo sino porque testimonio, y que he hablado con personas de las dos diferentes tendencias que existen en Venezuela, y a mí en lo personal creo, no sé, por eso quisiera si es que el economista Correa pueda venir al programa y sea quien pues nos dé también su criterio para también poderlo conocer, porque no sé, a mi criterio eso de pronto les podría perjudicar a ustedes en la campaña, esas visitas que hace Rafael Correa hace poco al señor Maduro. ¿No lo Yo consideran creo, así? yo creo que nosotros tenemos un plan de gobierno muy claro, propuestas muy claras que tienen que ver con la realidad ecuatoriana,
no con la realidad venezolana, porque somos países independientes, individuales, y a eso me refiero con soberanía. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, el que Rafael visite o no visite, o a quien visite, no tiene por qué afectar porque sí, con ese criterio, entonces tenemos que mandarlo a Estados Unidos, porque Estados Unidos sí es bien visto, y que se reúna, por favor. O sea, yo creo que es un poquito desenfocado abordarlo de esa manera. Nosotros como movimiento tenemos una propuesta, un proyecto político muy claro, que va en beneficio directo del ser humano, de la reactivación económica, de la inyección de dólares para sostener la dolarización, a pesar de que nunca estuvimos de acuerdo con ella. Y son temas que van a utilizar para generar miedo. Venimos escuchando desde hace 500 años que con Correa vamos a hacer como Venezuela. Bueno, ni siquiera en este gobierno, que ha sido nefasto, nos acercamos a parecernos a Venezuela, y tendrás que darme la razón, ya que has hablado con diversos actores venezolanos. No estamos ni de chiste como Venezuela, y más tragedia que la que nos ha hecho vivir este gobierno, creo que pocas. Es que Entonces, eso es justamente, quiero llegar, Pirina, pues justamente no a eso es podemos. lo que, exactamente para que usted nos dé su punto de vista. Tenemos 14 años, 15 años, qué sé yo, hablando de la amenaza de que nos vamos a convertir en Venezuela, y no nos hemos convertido para nada en Venezuela, y estamos muy lejos de ser como Venezuela. Asimismo, ahora están usando el cuco de que Andrés Arauz quiere salir de la dolarización, porque en algún momento en su calidad de catedrático y de analista económico hizo un artículo, pero pregunta pues, ¿cómo se sostiene la dolarización? Con dólares en el país, no afuera. ¿Y quiénes son los que han propiciado que salgan dólares? Este gobierno, a través del ministro Martínez, que era del sector importador, y que liberó completamente las importaciones. Ahora último, con el decreto 1158, la libre importación para el sector privado de combustibles. Y si tú importas algo, ¿a dónde se van los dólares que pagas por ellos? Afuera. No se No, revierte. yo también estoy en contra de que, por ejemplo, en plena pandemia ha hecho pago de la deuda externa, los intereses. A mí también me pareció totalmente fuera de foco eso. ¿A qué voy? Que nos quieren endosar los cucos que asustan a la gente. ¿Vamos a salir de la dolarización? No, quienes están queriendo debilitar la dolarización son los que han sacado más de 30.000 millones de dólares. ¿Tú tienes esa cantidad de dinero para sacar? Yo tampoco, y estoy segura que nadie de los que nos escuchan, pero sí los banqueros, a los que se les han perdonado múltiples deudas que no nos las perdonan al ciudadano común, los grandes industriales y los grandes empresarios, que coinciden que esos mismos banqueros, entre los que está Guillermo Lazo, fue parte de la crisis, de la quiebra bancaria, y se benefició de ese proceso. Entonces acá los únicos que se beneficiarían de la salida de la dolarización es ese grupo que ha sacado dólares afuera. Entonces, ¿qué tal si revertimos la tendencia, y en lugar de querernos montar cucos que no existen, porque no vemos la parte positiva, las propuestas viables, razonables, aterrizables, en beneficio del pueblo ecuatoriano que estamos planteando? No, y como así Entonces, debe de ser, como siempre yo hago énfasis en que, como en el partido de Colombia, que ganamos 6-1, deberemos ponernos todas las camisetas, pero para traer dólares también necesitamos generar inversión, que es lo más importante para que aquí también se reactive la economía. Antes pero de, ¿cómo inversión? ¿Cómo generas inversión? dando confianza con leyes claras para que el Por, inversionista pueda venir, saber cómo son las no reglas del solo, juego, eso atrae dólares, así de simple. no solo el inversionista extranjero, también existe el inversionista nacional, con reglas claras del juego, con seguridad jurídica, y no un gobierno que cambia de la noche a Hola. la mañana y de la mañana a la tarde. Entonces, podemos propiciar la inversión. En este momento no hay inversión porque no hay seguridad de ningún tipo, peor, ahora la seguridad ciudadana es inexistente. Entonces, tenemos que trabajar en eso, y es parte de la tarea que tenemos que hacer como asambleístas, y obviamente con el binomio de la esperanza, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, al frente del Ejecutivo. Claro que sí, Pirina, y como usted desde el comienzo lo dijo, este es un programa ciudadano que trata todas las tendencias políticas y sociales por igual, porque a la larga todos somos ecuatorianos y todos queremos el bienestar para este país, así de simple. Aparte Pirina, de eso, malo o lo bueno que se haga desde el gobierno,
nos va a afectar o nos va a beneficiar a todos, a unos en mayor, a otros en menor grado, pero a todos. Entonces, yo vengo de deporte de equipo, del voleibol, y yo siempre invito, vamos todos a arrimar el hombro, porque si generamos cosas buenas, las cosas buenas se van a irradiar a toda la población, pero si se generan cosas malas, como han sido estos casi 4 años de gobierno, la crisis ha afectado a todo el mundo, pues sí, algunos habrán podido paliarla un poco más, aguantarla un poco más, pero vemos, pues caminamos todos los días y el desempleo sobrepasa el 1.000.000 de personas, subempleo, empleo inadecuado, trabajo informal, la gente que tiene que, aunque sea salir a ver qué vende, qué maroma hace en la calle para tratar de sumar unos cuantos dólares y poder llevar a sus hogares. Volvemos a ver niños pidiendo caridad en la calle, volvemos a ver miseria, está desapareciendo la clase media, que se logró... Ya desapareció, Pirena, ahí sí lo que ya desapareció, porque Bueno, los que medio teníamos algo, ahorita ya estamos ahorita medios arrancados también. razón. Entonces, ¿qué pasa? Si esto afecta a la mayor cantidad de la población, entonces, y realmente a todos, sino que como te digo, algunos están en mejores condiciones de que esa afectación sea menor. Y algunos también han sido ingentes beneficios como consecuencia de ser aliados y amigos de Lenin. Entonces, eso es lo que hay que hablar claro. Así como nosotros mencionamos el tema del feriado bancario y todo como parte de los antecedentes de Guillermo Lazo, a nosotros también nos quieren endosar lo que pasa en Venezuela, lo que pasa, qué sé yo, en La dónde. refinería del Pacífico, todos esos Sí, temas que pero se han, claro, hay un montón de cosas que se tratan. la refinería del Pacífico es un tema de desconocimiento total y absoluto. ¿Qué es lo que dicen para dañar? 1.500.000.000 de dólares para una gran planchada. A ver, una gran planchada, discúlpame, es hasta una expresión de ignorancia. Ese terreno tenía que generarse condiciones y eso tiene que ver con excavación, con relleno, que es carísimo, con estudios batimétricos, con estudios de suelo y una serie de cosas, porque encima de ese terreno, de ese terraplén que para muchos es inútil, tenía que instalarse una planta, más que una refinería, una planta petroquímica, porque la idea no era solamente producir derivados del petróleo, somos solo extractores y exportadores, sino también elaborar a partir de sus productos, por ejemplo, urea, en lugar de estar importándola a precios que encarecen los costos de producción y otras cosas vinculadas a la producción agrícola, por ejemplo. Entonces, es mucho más que simplemente una refinería y con el peso de las instalaciones, el tipo de trabajo, ese suelo debe tener condiciones especiales, además de que no es lo único que se hizo. El programa de viviendas que se hizo como complemento para la fuerza laboral que tenía que generar esa refinería, porque eran miles de puestos de trabajo directos e indirectos y una incidencia directa en el movimiento económico, no solo de Manta y el Aromo, sino de todas las zonas aledañas, Montecristi, Ipijapa, hasta Puerto Viejo, Jaramijó, entre otras. También se hizo el acueducto para proveer agua, se hizo el complejo de viviendas que irónicamente sirvió en este gobierno y en esta pandemia para acoger a aquellas personas que tenían que pasar por cuarentena y que tenía todas las facilidades del caso, aceras, bordillos, vías, servicios básicos y otros servicios complementarios. Entonces, no hablemos con el hígado en el afán de hacer daño y peor si no conocemos de verdad que nomás está involucrado en eso. Tal vez no lo veamos porque está bajo la tierra, pero es un trabajo que los que sí conocemos un poquito del tema lo tenemos claro. Y justamente por eso hago énfasis en los temas que se están abordando en las redes sociales, los ciudadanos de a pie que lo conversan en los medios de comunicación, y por eso me gusta hablarlo con la fuente como debe de ser. Pierina, quiero agradecerle por participar en el programa y sabe que las puertas siempre están abiertas para usted, no sin antes usted envíe un mensaje y preguntarle, hacerle la pregunta más importante pues, de esta entrevista: ¿por qué darle el voto a la arquitecta Pierina Correa? Porque soy una profesional, una humanista, vengo trabajando haciendo trabajo social y voluntariado desde los 14 años, no soy improvisada, a través de
la fundación que fundé hace 9, 10 años, he llegado con ayuda, trabajando, impulsando el emprendimiento, el desarrollo de proyectos sociales y productivos para generar trabajo directo e indirecto, sobre todo en grupos vulnerables. Yo he trabajado en la penitenciaría del Litoral, con aguas negras a la rodilla, he trabajado con grupos vulnerables, personas con discapacidad, mujer abusada, soy miembro de algunos organismos internacionales, he sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo en el programa POETA, que es la capacitación en uso de tecnologías para personas con discapacidad con la finalidad de ayudarlos a insertarse laboralmente. Trabajo con adulto mayor, trabajo con mujer víctima de violencia y de SIDA. Fui parte de la coalición de primeras damas y mujeres líderes de América Latina y el Caribe. Soy embajadora de derechos humanos nombrada por los clubes rotarios italianos. Soy conferencista internacional, he dado conferencias y he participado en eventos mundiales como la crisis financiera mundial y su afectación de la mujer en Haifa, Israel, hablando sobre ejemplos de emprendimiento que hemos desarrollado aquí en el país, empoderando a la mujer financieramente y paralelamente contrarrestando trabajo infantil, violencia intrafamiliar, embarazos no deseados, transmisión de enfermedades sexuales, promoviendo el control vertical, entre otras cosas. He dado conferencias en St. Mary's College de Maryland, Estados Unidos, en la Politécnica de Valencia. He sido profesora de inglés, soy completamente bilingüe, he sido miembro como sociedad civil de las reuniones anuales de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, y tengo claridad y transparencia en el trabajo mío, tanto profesional como en el ejercido, en los 7 años de Federación Deportiva del Guayas, antes de la intervención, con resultados históricos que nadie puede negar. El que conoce deporte y hace el análisis objetivo sabe que no estoy mintiendo y los números no mienten tampoco. Ojalá algún día puedan igualarme o superarme, pero en todo caso ofrezco un trabajo frontal, profesional, responsable, basado en el respeto, en la ética, la transparencia y la rendición de cuentas, como lo he venido haciendo siempre, desde mi trabajo particular profesional y desde el ejercicio en la federación, que es privada, no he sido funcionario público nunca. He sido candidata con estas 4 ocasiones, con reconocimiento de altísimos números de resultados. En el 2009, la primera participación como prefectura, el Tribunal Electoral me nombró la mujer más votada a nivel nacional en la historia del país, solamente atrás de Rafael Correa, que accedía a la presidencia de la República, y de Gustavo Baroja, que la prefectura de Pichincha repetía la prefectura y era cuco viejo, como les decimos. Y en esta ocasión, en las seccionales del 2019, contra todo pronóstico, inclusive interno del movimiento, con cancha en contra, árbitro vendido, cero, total bloqueo, cero recursos económicos y muchos lugares donde no pudimos tener candidatos a las diferentes unidades que se iban a elegir. Mi votación sorprendió a todo el mundo y aunque la obligatoriedad era 4%, sobrepasamos el 11%. Y mi votación en calidad de candidata a la prefectura corresponde a la tercera parte de la votación nacional total del movimiento. Y mi trabajo cercano a la gente, yo camino con la gente, yo voy a los lugares donde viven, donde trabajan, para que no solo me lo cuenten, sino que pueda constatar en sitio. No soy persona de escritorio y entiendo a la gente, escucho a la gente y de esa manera creo estar en las mejores condiciones para también proponer desde el conocimiento real de esas situaciones, y me he recorrido el país muchas veces, he estado en reuniones con comunidad migrante también, fui coordinadora de migrantes de Alianza País, y yo creé a través de procesos, talleres y expertos, conjuntamente la CENAMI, la Secretaría Nacional del Migrante, y adicionalmente se establecieron una serie de relaciones internacionales que hasta ahora no han sido abandonadas para nada, se las mantiene, y me he granjeado el respeto y el cariño de la comunidad internacional, de autoridades en diferentes países con los que tengo muy buena llegada. Soy máster en alto rendimiento deportivo con titulación
del doble titulación del Comité Olímpico Español y de la Universidad Católica San Vicente de Murcia. Y bueno, canto, bailo, soy alegre, de Sí, carácter vi unos videos jovial, de TikTok también que se hicieron para ahí. de fuerza incansable. La gente me dice, oye, chuta, deja sacarte las pilas porque ya estamos cansados, o sea, estoy acostumbrada a largas jornadas de trabajo y mi responsabilidad y mi compromiso a conciencia de que voy a la Asamblea en representación del pueblo ecuatoriano y no a título individual, la convicción absoluta de que trabajar para responderle a ese pueblo, no solamente a quienes voten por mí, sino a los que no, porque esa es la responsabilidad y el objetivo, uno de los objetivos fundamentales, generar las condiciones de gobernabilidad, recuperar el Estado del Derecho en el país para darle la tranquilidad a cualquier ciudadano de volver a confiar en su sistema de justicia, recuperar la institucionalidad, la gobernabilidad que permita al Ejecutivo aplicar todas las decisiones, proyectos, programas, políticas públicas que necesita para la reactivación económica y volver a la senda de desarrollo, inclusión y equidad en la que estábamos recorriendo, transitando en el gobierno de Rafael, y rendir cuentas. Para mí es importante rendir cuentas, informarle a la ciudadanía y recuperar a través de todo este proceso la confianza y el respeto desde la ciudadanía a la Asamblea, algo que nunca debió perderse y que hoy está por las patas de los caballos, salpicado por actos de corrupción en Bueno, más en de... eso sí coincidimos y espero que acojan mi consejo y lo que siempre les digo aquí a los candidatos que vienen, es que creo que los primeros que hay que fiscalizar es a la asamblea saliente. Sí, a ver, cumpliremos con la función que nos corresponda, respetando el Estado de Derecho y el marco jurídico. O sea, soy contraria a utilizar las funciones y las posiciones que eventualmente podamos asumir como un arma de persecución, de venganza y de todo. Seguramente nos dirán cuando entremos a procesos de fiscalización de cosas evidentes que no necesitan denuncia. Por ejemplo, el ministro Martínez se salvó por el tema de haber pagado más de 2.000 millones de dólares en deuda a los acreedores, en deuda En plena externa, pandemia, claro. en plena pandemia, cuando la gente se moría y se amontonaban los cadáveres en las calles. Eso es inhumano, eso es desidia, eso es indolencia. Impresentable. En eso sí coincidimos al Así es. 100%. Pirina, quiero agradecerle por haberme acompañado aquí en este programa Ciudadanos. Bueno, y hacerle también la invitación para la siguiente, hay un partido de vóley un poco más relajado, a ver si es que me gana, ¿no? Y también hacer, o sea, a través de usted, si es que puedo. ¿Ah? Poli de 6. Bueno, como guste, claro que sí, ahí lleve a su equipo, yo llevo el mío, vamos a ver. En todo caso, Pierita, va a ser un gusto, claro que sí. Pedirle para ver si es que el economista Correa me acompaña aquí en el programa, en algún momento poderlo entrevistar sería un gusto para poder conversar. Como usted ve, yo soy un ciudadano independiente que entrevisto a todos por igual y me encantaría poder entrevistar al economista Correa aquí en el programa. Pirina, quiero agradecerle muchos éxitos y a ustedes, queridos ciudadanos, quiero agradecerles por seguirme a través de las redes sociales. Les agradezco mucho. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Y a ver, recordarle a la gente, el 7 de febrero tenemos que estar muy vigilantes para que el CNE nos garantice la transparencia absoluta en un proceso que debe ser así, en total respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas. En democracia, las elecciones se ganan en las urnas, pero con procesos transparentes que le den esa tranquilidad al pueblo ecuatoriano, que la gente ha decidido y se ha respetado su decisión. Yo los invito a votar por la lista 1. Encuéntranos al inicio de la papeleta, porque somos un solo pueblo, en un solo puño y un solo objetivo, recuperar la patria que es de todos. Todos somos uno y uno somos todos, ya lo sabes. Muchas gracias, Perina. Y a ustedes, queridos ciudadanos, nos vemos en un próximo programa. Gracias.